¿Alguna vez pensaste que las películas de guerra reflejan fielmente cómo era pelear en el pasado? Si estuvieras en una batalla real, no durarías ni un suspiro. Durante décadas, Hollywood nos ha vendido una fantasía heroica que dista mucho de la cruda y brutal realidad del combate. Lo que verdaderamente ocurría en los campos de batalla era tan aterrador que preferirías regresar corriendo a tu casa y esconderte bajo una manta. En este video vamos a desmantelar todos esos mitos cinematográficos. Vamos a adentrarnos en las auténticas estrategias de combate, el caos implacable de la guerra y las enormes diferencias entre la ficción de la pantalla y los hechos históricos. Te aseguro que, cuando terminemos, no volverás a mirar una película bélica con los mismos ojos. Y antes de empezar, déjame decirte algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. Esos duelos gloriosos con espadas que tanto te emocionan nunca ocurrieron. Las cargas nobles a campo abierto son puro invento. Las impecables formaciones de combate solo existen en el cine. La verdadera guerra era un desastre, sucia, caótica, espantosa y, muchas veces, incluso monótona. Y eso, amigo, es precisamente lo que te vamos a mostrar. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para seguir explorando juntos los secretos de la historia. Hoy vamos a desmenuzar 3 grandes mentiras del cine bélico. Primero, desmontaremos el mito de las formaciones militares perfectas que ves en pantalla y te revelaré cómo se organizaban realmente los soldados en combate. Después, te mostraré tácticas de guerra tan brutales y primitivas que harían temblar hasta el protagonista más rudo de cualquier superproducción. Y para cerrar, entraremos en el lado más oscuro del combate, el daño psicológico que deja la guerra y que ningún productor de Hollywood quiere que veas. No se trata de una simple crítica a las películas. Lo que estás por ver es una disección total de la guerra tal como fue. Después de esto, te garantizo que no volverás a creerle a ninguna escena de batalla sin cuestionarla. Así que empecemos con uno de los errores más frecuentes y absurdos del cine de guerra, el famoso combate en formación. Seguro conoces esas tomas donde 2 ejércitos colisionan como si fueran olas chocando, y de pronto cada soldado se lanza a un combate individual, como si todo fuera un torneo de duelos medievales en medio del caos. Bueno, eso, sencillamente, nunca ocurrió. La verdadera lucha en formación era todo lo contrario al espectáculo que venden las películas. Un ejemplo clásico de esta distorsión es la falange griega. Mientras que en la ficción vemos guerreros corriendo solos hacia el enemigo, haciendo girar sus lanzas como si fueran bastones de circo y ejecutando combates coreografiados, la realidad era infinitamente más sobria y letal. Los hoplitas combatían codo a codo, literalmente, formando un muro compacto de escudos entrelazados y acero impenetrable. Visualízalo. Cada soldado portaba un escudo de unos 7 kilos en el brazo izquierdo, mientras sostenía una lanza de más de 2 metros en el derecho. El espacio entre ellos era tan reducido que sus escudos se montaban unos sobre otros. En la primera línea, las lanzas sobresalían hacia el frente como una barrera de púas que ningún enemigo en su sano juicio querría atravesar. Esto no era una danza de valentía individual, ni mucho menos una demostración de estilo. Era una demostración pura de organización militar, de sincronía y del peso de la unidad sobre el individuo. Cuando 2 formaciones chocaban, lo que ocurría era una especie de lucha cuerpo a cuerpo masiva. Los soldados de las filas traseras empujaban con todo su peso a los de adelante, generando una presión implacable. No era épico, era agotador y brutal. Lo que rara vez muestran las películas, y probablemente nunca verás en pantalla, es el impacto psicológico de estar en primera línea dentro de una falange. Requería una resistencia mental casi sobrehumana. Apenas veías algo más allá del borde de tu casco de bronce, mientras el estruendo te envolvía, gritos de miedo, armas chocando, compañeros heridos clamando ayuda. Tu brazo izquierdo sentía el peso constante del escudo, y tus piernas, entre el cansancio y el miedo, apenas te sostenían. Pero aquí viene la parte que más desmonta las fantasías épicas. La mayoría de los enfrentamientos no se resolvían en esas brutales luchas de empuje entre formaciones. La victoria solía llegar cuando una unidad flaqueaba por miedo, cuando se ejecutaba una maniobra de flanqueo inesperada o cuando una táctica sorpresiva rompía el equilibrio del enemigo. Las batallas no se ganaban por fuerza bruta, sino por ingenio, oportunidad y miedo. Y si crees que esto se limitaba a la antigüedad, estás equivocado. La Edad Media nos brinda otro ejemplo donde la realidad contradice por completo al cine. Esas imágenes de caballeros cargando a campo abierto, desenvainando sus espadas y enfrentándose en elegantes duelos a caballo, no son más que un mito romántico. La auténtica guerra medieval respondía a una lógica muy distinta, mucho más simple y letal: mantente en formación o muere. En la guerra medieval, una regla lo definía todo: romper la formación significaba una muerte segura.
A diferencia de lo que muestran las películas, donde un caballero parece un lobo solitario en busca de gloria, la realidad era mucho más técnica y estructurada. Los ejércitos de la época dependían de sistemas tácticos avanzados que exigían años de entrenamiento y práctica constante. La caballería no se lanzaba de forma impulsiva, cada movimiento era cuidadosamente planeado e integrado con la infantería y los arqueros. Visualiza la escena con claridad: centenares de caballeros, cubiertos con armaduras de acero, montados sobre caballos gigantescos que avanzaban como un solo cuerpo a casi 30 kilómetros por hora. El estruendo de los cascos hacía vibrar el suelo, el aire se llenaba de tensión, y todo ocurría con una precisión casi quirúrgica. La carga no comenzaba porque sí, se ejecutaba solo cuando el enemigo ya estaba debilitado por andanadas de flechas o desorganizado por los ataques de la infantería. El objetivo era siempre el mismo: golpear donde doliera más. Atacar justo en el punto débil de la línea enemiga, pero hacerlo en unidad. Ningún caballero sobrevivía actuando por cuenta propia. Si se separaba de la formación, estaba condenado. Y no solo la caballería dependía de la estrategia. Los soldados de infantería también aplicaban técnicas complejas. Los arqueros ingleses en Agincourt, por ejemplo, no disparaban al azar. Cada flecha tenía un propósito, y un blanco. Los arqueros medievales no disparaban a ciegas ni actuaban por instinto individual. Su eficacia radicaba en la precisión colectiva. Coordinaban sus disparos en oleadas perfectamente sincronizadas, apuntando directamente a grupos enemigos vulnerables. Además, no estaban solos, combatían protegidos por hombres de armas que los defendían ante cualquier intento de carga de caballería. En Agincourt, los ingleses aplicaron una de las estrategias más simples y efectivas: clavaron estacas puntiagudas en el terreno para frenar el avance de la caballería francesa. Nada de gestos heroicos. Nada de gloria visual. Era una solución tan sencilla como letal. Un ejemplo de cómo la guerra no se ganaba con espadas relucientes, sino con inteligencia aplicada al terreno. Una trampa de madera rudimentaria, que decidió el curso de una batalla. Y sin embargo, lo más importante es entender que, en realidad, la mayoría de los enfrentamientos medievales no se resolvían por combate directo. Eran otras las fuerzas que inclinaban la balanza. La guerra se definía en los bastidores: suministros, hambre, enfermedades y desgaste. Más soldados caían víctimas de infecciones o estómagos vacíos que por un filo enemigo. Las batallas espectaculares eran la excepción. Lo común era el asedio: largos meses de cavar, levantar muros, construir catapultas y dejar que el enemigo se debilitara aislado tras sus murallas. La verdadera guerra medieval no buscaba el espectáculo, buscaba el control del territorio a través de paciencia, resistencia y estrategia. Vamos a desmontar ahora uno de los mitos más persistentes del cine bélico: la precisión letal de los soldados. En las películas, cada bala encuentra su blanco, cada flecha atraviesa justo donde debe. Pero si eso fuera real, ninguna guerra duraría más de un día. La verdad es tan distinta que parece una broma. Investigaciones realizadas durante la Segunda Guerra Mundial revelaron que solo 1 de cada 5 soldados de infantería disparaba su arma en plena batalla. Y peor aún, los que sí disparaban, rara vez acertaban. El estrés, el miedo y el caos hacían que apuntar fuera casi imposible. Muchos simplemente vaciaban sus cargadores hacia donde creían que estaba el enemigo, sin siquiera ver bien su objetivo. Esto nos obliga a mirar hacia atrás con otros ojos. Incluso los arqueros más entrenados del mundo antiguo fallaban la mayoría de sus disparos. Y los ballesteros medievales, con suerte, podían acertar a algo que estuviera a menos de 100 metros. La imagen del guerrero certero, que derriba enemigos uno a uno con precisión quirúrgica, es un invento de guión. Y lo que las películas nunca se atreven a mostrar es la razón de fondo: la mayoría de las personas simplemente no quiere matar. Existe una resistencia psicológica natural, profundamente arraigada, que frena incluso al más entrenado. Y superar ese bloqueo mental ha sido uno de los objetivos centrales del entrenamiento militar a lo largo de toda la historia. Durante siglos, los ejércitos han intentado entrenar a los soldados para superar una de las barreras más profundas del ser humano: la aversión a matar. Pero por más duros que fueran los métodos, nunca lograron eliminarla por completo. En el campo de batalla, muchos combatientes quedaban congelados, dominados por el miedo, la confusión y una sobrecarga sensorial imposible de manejar. El sonido mismo era un enemigo: gritos desesperados, choques de acero, relinchos de caballos aterrados y lamentos de heridos creaban un entorno mentalmente insoportable. Y si a eso le sumamos la nube de polvo, el humo espeso y la sangre por todas partes, nos encontramos con una escena capaz de quebrar incluso a los más preparados. Sin embargo, esa angustiosa realidad rara vez aparece en el cine. ¿Por qué? Porque no vende.
Prefieren mostrar duelos épicos con espadas brillantes, combates que parecen danzas cuidadosamente ensayadas. Pero esa imagen es completamente falsa. Las espadas no eran armas comunes, su alto costo y mantenimiento las reservaban para una élite. La gran mayoría de los soldados, especialmente los reclutados entre campesinos, peleaban con lo que tuvieran a mano, lanzas, hachas o herramientas de labranza convertidas en armas improvisadas. Y las técnicas de combate no tenían nada de coreográfico. Eran toscas, rápidas y dirigidas a una sola cosa: sobrevivir. En una pelea real con espada, lo último que buscabas era lucirte. El objetivo no era impresionar, sino terminar el combate lo antes posible y sin exponerte. Olvídate de los giros espectaculares y los duelos coreografiados. Los verdaderos combatientes empleaban movimientos simples, rápidos y letales. Los tratados de combate medieval que han llegado hasta nuestros días no están llenos de acrobacias, sino de técnicas que hoy parecerían aburridas para una audiencia moderna. Golpear con la empuñadura, sujetar el brazo armado del enemigo, hacerlo tropezar, atacarlo cuando estaba en el suelo. Nada de esto tenía que ver con honor ni caballerosidad. Eran estrategias diseñadas para una sola cosa: seguir con vida. Y si hablamos de mitos del cine, no podemos dejar de lado la armadura medieval, otro ícono malinterpretado. La famosa armadura de placas era un lujo reservado para la élite. La mayoría de los soldados, en realidad, iba al combate con ropa acolchada reforzada con algunas piezas metálicas cosidas. Eran protecciones diseñadas para tipos muy específicos de combate, y aunque las armaduras completas eran casi imposibles de cortar, no eran invulnerables. Los golpes contundentes y las armas punzantes podían atravesarlas o dejar al portador fuera de combate. Incluso los caballeros más fornidos, una vez en el suelo o lejos de su escuadrón, se convertían en blancos fáciles. Pelear con armadura no era un espectáculo visual como lo pintan las películas, era un ejercicio de precisión y conocimiento técnico. Los guerreros no daban tajos al azar esperando romper el acero. Sabían que debían aplicar técnicas específicas para penetrar las defensas del enemigo. Una de las más comunes era el alfesbording. Tomaban la espada por la hoja, convirtiéndola en una especie de lanza corta para atacar con mayor fuerza y control puntos débiles del blindaje rival. Y si crees que las batallas terminaban con un duelo heroico, con el protagonista asestando un golpe final al antagonista, lamento decirte que la realidad era mucho más cruda. Lo más sangriento no ocurría en el calor del combate, sino después. El verdadero baño de sangre comenzaba cuando una formación se desmoronaba y los soldados comenzaban a correr. Ya no eran una unidad. Eran presas. Era entonces cuando la caballería entraba en acción, persiguiendo a los que huían durante kilómetros, asesinándolos por la espalda, sin compasión ni gloria. No era un final épico. Era una carnicería. Y no es solo teoría, los huesos hallados en antiguos campos de batalla nos confirman este horror. No murieron luchando con honor, murieron aplastados, aplastándose entre sí o siendo cazados en la retirada. Los restos humanos hallados en el campo de batalla de Visby nos revelan una verdad brutal: casi el 40% de los soldados no murieron por espadas enemigas, sino aplastados por los pies de sus propios compañeros. Piensa en el pánico, en el caos de una retirada, y en caer al suelo mientras una masa de combatientes con armaduras pesadas te pasa por encima sin detenerse. No hay heroísmo en eso. Solo desesperación. Y si hablamos de las armas más letales del periodo, no fueron las espadas brillantes ni las lanzas nobles. Fueron las máquinas. La artillería y los ingenios de asedio causaban estragos a una escala que aún hoy impresiona. Una piedra lanzada por una catapulta podía triturar cuerpos enteros en un instante. El fuego griego, con su capacidad de quemar carne y atravesar armaduras, parecía más un castigo divino que un arma humana. Las batallas no eran duelos épicos, sino masacres tecnológicamente organizadas. En realidad, lo que decidía la guerra medieval no eran actos de coraje individual, sino la logística. Los ejércitos se movían con lentitud, cargando enormes cantidades de provisiones, herramientas y estructuras portátiles. Dedicaban más tiempo a construir fortificaciones, reparar equipo o cavar zanjas que a combatir. Los verdaderos líderes no eran los más temerarios, sino aquellos que sabían mantener viva y funcional a su fuerza durante campañas agotadoras. El éxito estaba en saber sostener el esfuerzo, no en levantar la espada más alto. En la guerra medieval, el enemigo más letal no blandía una espada ni disparaba una flecha. Era invisible, silencioso y constante. Enfermedades como la disentería, el tifus o la peste negra diezmaban ejércitos enteros sin que se librara una sola batalla. De hecho, la peste por sí sola mató a más gente que todas las guerras medievales combinadas. Pero claro, no vas a ver una superproducción donde el héroe muere en una letrina por una infección intestinal. Eso no da taquilla.
Y si las enfermedades arrasaban cuerpos, el combate destruía mentes. Lo que hoy llamamos estrés postraumático era una sombra que acechaba a cada soldado. Muchos sufrían pesadillas constantes, ataques de ansiedad o una tristeza que los acompañaba toda la vida. Algunos quedaban paralizados por el miedo en plena batalla, como ya lo describían los antiguos manuales griegos y romanos. Las crónicas de la Edad Media están llenas de casos de caballeros que, tras vivir el horror del combate, dejaban las armas para siempre. No lo hacían por debilidad, sino porque eran humanos comunes enfrentados a lo inhumano. Para evitar esas reacciones, el entrenamiento militar debía ser despiadado. Los espartanos, por ejemplo, moldeaban a sus niños para que vieran el acto de matar como algo natural. El objetivo no era formar soldados valientes, sino endurecer almas hasta volverlas insensibles. En el ejército romano, no se entrenaban guerreros, se fabricaban. Los legionarios pasaban años bajo un régimen de disciplina implacable que les arrancaba todo rasgo de individualidad. El objetivo era claro: romper la voluntad personal y reconstruirla desde cero. Porque, aunque suene brutal, lo cierto es que matar no es algo natural. Incluso en situaciones límite, la mayoría de las personas vacilan antes de quitar una vida. Por eso, el entrenamiento militar fue, durante siglos, un proceso de repetición constante, de condicionamiento profundo y muchas veces, de manipulación psicológica. No se trataba solo de aprender a pelear, sino de aprender a suprimir toda duda. La guerra, especialmente en la antigüedad y en la Edad Media, no estaba hecha para héroes improvisados. Estaba en manos de especialistas del combate. Eran hombres cuya única vocación era matar con eficacia. Guerreros de carrera que dedicaban años, incluso décadas, a perfeccionar ese oficio. Y aunque esto pueda parecer exagerado, los estudios modernos lo respaldan: la mayoría de las muertes en combate eran causadas por una pequeña minoría. La mayoría de los soldados no lograban enfrentarse directamente al enemigo, mientras que aquellos que sí lo hacían, los que mataban sin dudar, solían tener perfiles psicológicos atípicos. Individuos con un umbral de empatía peligrosamente bajo, y una eficiencia aterradora. Y llegamos al punto más incómodo: la verdad que Hollywood simplemente no quiere contar. La guerra, en cualquier época, no se trató de gloria, ni de honor, ni de valentía. Se trató, y siempre se ha tratado, de ejercer violencia de forma organizada para servir intereses políticos. La mayoría de los soldados no luchaban por ideales nobles. Luchaban porque no tenían opción. Eran campesinos reclutados a la fuerza, enviados al frente por reyes o señores a los que jamás les importó su destino. Toda esa narrativa romántica de caballeros honorables y héroes valientes no es más que propaganda. Un cuento útil inventado por las élites para dar sentido a guerras que, en realidad, eran herramientas de poder. El coraje individual no era lo que empujaba a esos hombres al campo de batalla, era el miedo, al castigo, al abandono, a la humillación. Así que, la próxima vez que veas una película de guerra, detente un segundo. Esos duelos con espadas resplandecientes nunca ocurrieron. Las cargas heroicas a campo abierto no eran gestos nobles, eran sentencias de muerte. Las formaciones perfectas no se sostenían con orgullo, sino con disciplina impuesta y el temor constante a morir. La guerra real no era una epopeya. Era un caos brutal, gobernado por la logística, devorado por la enfermedad, y capaz de destruir la mente humana mucho antes que el cuerpo. En los campos de batalla del pasado, no siempre sobrevivía el más valiente. Tampoco el más fuerte o el mejor entrenado. La mayoría de las veces, la diferencia entre la vida y la muerte era simplemente cuestión de suerte. Esa es la cruda realidad de la guerra, una tragedia humana que se ha repetido una y otra vez a lo largo de los siglos. Aceptar esta verdad no significa menospreciar el valor o el sacrificio de quienes lucharon. Al contrario, nos permite entender, de forma más honesta, el precio real que ha tenido la guerra en la historia de la humanidad. Y quizás, al hacerlo, seamos un poco menos rápidos en glorificar la violencia que vemos en la pantalla. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la cara oculta del combate histórico. Si este video te hizo ver la guerra desde una nueva perspectiva, considera suscribirte. Seguiremos desmantelando mitos y revelando la verdad que muchos prefieren ignorar.